Hermanos, ¿qué nos lleva a eso? A saber, hermano, de que la obra del Señor siempre va a tener tropiezos, hermano. Siempre va a tener problemas, va a tener dificultades. Sigamos leyendo. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, tenía en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En un lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué bonito, hermano, aquella gran confianza que tenía Nehemías en su Dios. También dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hermanos, el pueblo de Dios no tenía qué, o sea, el pueblo en ese momento no tenía descanso, hermanos. Así es la obra de Dios. La obra de Dios, hermano, el que quiera trabajar en la obra de Dios, el que quiera servirle al corazón, el que quiera estar aquí, hermano, debe trabajar, hermano, porque para él no hay horarios. Si a la 1, 2 de la mañana le dicen, hermano, lo necesitamos en tal parte, hermano, debe estar dispuesto, hermano. Si hay que estar a las 11, 12 de la noche, hermano, hay que hacer la obra. El verdadero obrero de Dios no tiene un horario, hermano, no tiene horario. Ese horario, esa persona debe estar dispuesta para la hora que se sea, hermano. Ese es el verdadero siervo de Dios, el que sirve en su obra. Miremos aquí nuevamente, leamos. Dice, también entonces, pues vamos a leer. También di entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca en Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día la obra. Estaban haciendo dos obras a la vez. Estaban cuidando lo que ellos hacían que en el día, porque habían hermanos enemigos acérrimos. Ahora vamos a ver quién era el par de enemigos. Y ni yo, oiga hermanos, qué tan importante la gran labor de Nehemías. Nehemías no era un jefe, Nehemías es un líder colabora, un líder ayuda, un líder actúa, un jefe no, un jefe que hace, manda, vaya, haga esto, haga lo otro, no, un líder comparte todos los oficios también. Por eso dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente ¿para qué? Para bañarse, hermano. Terrible la obra que tenía que hacer Nehemías, hermano. Así nosotros, hermano, en este tiempo también debemos de estar dispuestos, hermano, para servir a la obra del Señor, a la hora que sea, hermano, no mirar hora. No, que fue que cumplir las 8, las 9 horas de trabajo, las 10 horas. No, señor. El verdadero siervo de Dios no tiene horario para servirle, hermano. Eso hay que tomarlo en cuenta, hermano. Vamos a leer, hermano, algo importante. Vamos a leer en el mismo libro de Nehemías, algo importante dice aquí. Dice, ¿por qué Nehemías era una persona, se consideraba un líder? Vamos a ver algo importante antes de esto, dice. Uno no puede equivocarse en cuanto a su estilo. Él era un organizador, un líder pragmático. Esta es sin duda la razón por la cual llegó a ocupar una exaltación en el imperio de Persia. Miremos, hermano, ustedes quién era Nehemías en el imperio de Persia. Era un líder, hermano, un hombre que gobernaba directamente como Dios quería. Pero algo importante es esto. Dice, esta es sin duda la razón por la cual llegó a ser exaltada en el imperio de Persia, uno de los más grandes de la historia del mundo.
Pero ¿qué tenía el hombre? El hombre trabajaba independiente, estaba en esa labor, pero había algo importante, hermanos. Miremos aquí algo importante. Dice, sin embargo, su corazón estaba en otra parte. Hermano, ¿a qué nos insta esto? Que solamente los misioneros, los obreros, que son los que están trabajando en la obra del Señor, los que trabajamos independientemente, ¿no podemos hacerlo? Sí, hermanos, tenemos que hacerlo porque dice que Dios tiene una obra para hacer, no solamente con el pastor ni con los misioneros que trabajan en la obra de Dios, sino con todos nosotros los independientes. Dice así, sin embargo, su corazón estaba en otra parte, en Jerusalén, un lugar pequeño y turbulento, alejado del retiro del poder. Cuando oyó acerca de las dificultades que su pueblo experimentaba, allí arriesgó su carrera y probablemente su propia vida, hermanos. ¿Qué cosa las de Nehemías, hermano? ¿Qué dice? Arriesgó su carrera, hermano. No me interesa perder puesto, esa comodidad que él tenía, no me interesa si me toca perderla, pero Dios tiene una causa y debo cumplirla. Mi pueblo está sufriendo y yo debo de ir, porque él se daba cuenta que ese pueblo estaba, ¿qué? Estaba desordenado, hacían con el pueblo lo que querían. Los hijos casándose con los hijos de los hombres, los hijas de Dios casándose con los hijos de los hombres, etcétera. Eso era un caos. Por eso dice que él se fue entonces a hacer la labor que Dios tenía. Dice, judíos vivían en la aldea y pueblos circundantes de la ciudad santa. Se mezclaban con todo tipo de extranjeros. Corrían el peligro de perder su identidad. ¿Por qué? En parte porque la ciudad carecía de murallas, hermanos. Entonces eso listó a Nehemías a ir a hacer esa muralla, hermano. No era cosa fácil, pero hay algo importante que dice así. Por falta de murallas, los judíos se enfrentaban con la asimilación a la cultura de sus vecinos. Por aquel entonces, una ciudad sin muralla era presa fácil de cualquier banda de ladrones. Los judíos, preocupados por su seguridad, no se habían dispersado entre otras nacionalidades en aldeas pequeñas fuera de Jerusalén. Se estaban mezclando con los extranjeros e iban perdiendo gradualmente su propio lenguaje, cultura y, más importante aún, su propia religión. Una muralla les daría la oportunidad de hacer de Jerusalén una ciudad verdaderamente judía, manteniéndola segura y controlando aquí quién entraba y quién salía, hermanos. Nosotros hoy día, hermanos, como pueblo de Dios, posiblemente donde vivimos no tengamos que hacer una muralla, hermano, pero esa muralla, hermano, ¿es quién? Cristo, hermano, es su santa ley, así como dice que Job había sido protegido por un cerco, nosotros podemos tener el cerco, hermano. ¿Y cuál es, hermano? ¿Por qué Nehemías logró ese objetivo? Vamos a ver algo importante, hermano, y eso es lo que posiblemente me falte a mí, hermano. Dice así, Nehemías tenía la costumbre de orar a Dios mientras llevaba a cabo sus tareas. Qué bonito, hermano. Hasta le lanza una flecha al Señor al pedirle silenciosamente ayuda en medio de esta conversación crucial con el rey. Porque él sabía que tenía que ir ante un rey donde inmediatamente podía ¿qué? Perder su puesto. Mas sin embargo dice, él mentalmente se fue ¿qué? Orándole. Dice, le tiró una lanza, o sea, se apoyó en el Señor y se fue orando para hablar con el rey. Y dice, también insertó oraciones espontáneas mientras escribía sus memorias. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, por grande que sea mi problema, por grande que sea mi dificultad, si yo le oro a Dios, yo tengo que pararme con esa seguridad de saber de que Dios me ha escuchado la oración. Yo no puedo levantarme y seguir dudando.
No, hermano, entonces, ¿dónde está mi fe? Dice que Nehemías era un hombre de fe, un hombre entregado a hacer la obra de Dios. Vamos a ver algo importante, hermanos. ¿Qué tan importante, hermano, era el liderazgo de Elías? Dice así, dice, en el liderazgo hay 3 puntos muy importantes, hermanos, que nos sirvan. Hermano, no digo que les sirva, sino que nos sirva. Yo también debo estar ahí, hermano, porque yo también quiero copiar de lo que Elías, de lo que Nehemías era. El primero era, ser un líder religioso es una tarea cuyo significado trasciende la esfera. Qué bonito, hermano. Cuando un líder es entregado a Dios, es guiado por Dios, mejor dicho, hermano, no hay barrera que lo detenga aquí para arriba, hermano. Rompe esa barrera, hermano, de los cielos, hermano, y llega hasta su trono de gracia y el Padre escucha las oraciones. Primero, social. Segundo, intelectual. Veamos los 3 puntos que tenía Nehemías. Y tercero, técnica. ¿Qué es social? Hermano, social, la sociabilidad es ser alguien que está donde esté donde esté, haga lo que haga, no puede dejar de pensar en su gente, o sea, en alguien más que a él, que a sus seres queridos, hermanos. ¿Qué pasaba con Nehemías? Era un hombre que estaba en su lugar trabajando, pero pensaba en qué? En su pueblo, y pensaba en su obra, y sabía que Dios quería una obra especial. Dios no solamente no la quería así livianamente, que Dios comprendió, Nehemías comprendió el deseo de quién, de Dios, y por eso dijo, me voy a reconstruir los muros de Jerusalén, hermanos. Social, activista, esta primera es activista. Social, ¿cuál es? Se refiere al modo de convivir que tienen los integrantes de una sociedad, o sea, en conjuntos de personas con una misma cultura. Más sin embargo, hermanos, tengamos algo importante. Tengamos en cuenta el caso de los 3 amigos de Daniel. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Estaban en una nación idólatra. Convivían con ellos, pero ¿qué no hacían? No compartía con ellos, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que convivir, hermano, aquí con toda clase de personas, pero no compartir con ellos lo mismo. Yo tengo que vivir con mi familia, pero no compartir con ellos lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos. ¿Sí? Entonces, el caso de los 3 amigos de Daniel, ¿qué fue? ¿A dónde voy yo con esto? Que cuando les dijo, arrodíllense para orarla, ellos dijeron, no lo haremos. Miremos la seguridad de ellos. Y si Dios no nos cuida, no lo haremos tampoco, hermanos. Qué bonita seguridad. Esa es la seguridad que debe tener un líder. Hermanos, todos nosotros somos líderes. Todos nosotros somos líderes, hermanos. Líder en cada tarea que esté, hermano. Intelectual, el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y comunica la idea a los demás, hermanos. Hay algo importante, hermano, que quiero recalcar aquí. Dice, es verdad, sin embargo, no todos tenemos el mismo talento. ¿Es verdad, hermanos? Dice, esta obra solamente purifica al creyente y le capacita para usar los talentos que tiene para la gloria de Dios, hermano. ¿Sí ve? O sea que no todos vamos a tener un mismo talento. Pero hay algo, hermanos, y vamos a comparar para que comprobemos, hermanos. Dice aquí, la personalidad de Nehemías es el más noble rasgo. Ninguna otra persona da información tan clara acerca de cómo se vive ante la presencia de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Debemos de ser, ¿qué? Testigos, hermano, porque solamente Él es el que me puede decir cómo vive aquellos, cómo vive aquel, cómo actúa, cómo vive, cómo habla, etcétera, 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 hermano. Entonces, por eso dice, nadie puede dar un ejemplo mayor de Él que cómo se vive ante la presencia de Dios.
mientras se cumple con el papel de líder. Al leer, note las cualidades que hicieron de Nehemías, juez exitoso como líder y como conjuntamente, pero tenían, junto con Esdras, que fue los que estuvieron en Jerusalén, tenían un estilo diferente. El uno era líder y el otro también era líder, pero vamos a mirar la diferencia entre el uno y el otro. Dice así: ambos trabajaban. Nehemías era un activista, Esdras un estudioso. Nehemías no tenía miedo de hablar, Esdras era más reservado, pero ambos enfrentaron problemas similares y tuvieron un éxito similar. Y los dos hicieron un buen trabajo juntos, hermanos. Por eso Dios, hermanos, hemos visto que a través de su ministerio, aún él cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Siempre mandaba, hermano, un paciente con uno más acelerado, digámoslo así. ¿Qué pasaba, hermanos? En la obra del Señor se necesita así, hermano. Se necesita una persona que empuje. Cuando de pronto se está excediendo, se necesita el otro que detenga. Cuando el otro está detenido, se necesita que el otro empuje. Eso era la obra aquí entre Jeremías y Esdras, hermano. Y siempre la obra de Dios debe ser así, hermano. No se puede, o sea, un líder que organiza su iglesia debe conocer la táctica de cada hermano, hermano. Cuando diga, hermano, usted y usted se van a hacer algo, ¿no? Lo que sea, hermano, la persona que escogió esas dos debe saber el poder de cada quien, el poder potencial de cada uno de los dos. Este me empuja a este y este otro me empuja a este, hermano. Este me retiene a este y este también me retiene a este, hermano. Entonces, es importante, hermano. Esa era la gran obra de Nehemías. O sea que la gran obra de Nehemías fue ¿qué? Dura, hermano. Levantar con espadas, trabajar en el campo, hermano. ¿Cuánto nos hemos tenido que hacer así, hermanos? De posiblemente, hermano, posiblemente no sea una obra, hermano, que nosotros aquí tengamos que utilizar la espada, hermano, pero tenemos una espada mayor que es que la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a utilizarla, hermano? Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Con un escrito está, vamos a responder, hermano, a las personas, hermano. Hermanos, nosotros en la obra del Señor siempre vamos a tener enemigos, hermano. Siempre el que quiera hacer las cosas bien va a tener su enemigo, hermano. El que quiera hablar la verdad va a tener más enemigos todavía, hermano. Nosotros, dentro del pueblo de Dios, vamos a encontrar personas dentro de la misma familia espiritual. Vamos a encontrar personas que nos van a desanimar, ¿entiende? Porque van a venir con ideas raras, ¿sí? Pero nosotros que pertenecemos aquí debemos estar animados, hermanos. Ojo, hermanos, que el zarandeo se está acercando, hermanos. Ojo, el zarandeo no es, hermano, que el hermano critica a otro y que este se fue. No, hermanos, el zarandeo viene ahorita, hermanos. El zarandeo viene ahora, ¿sí? Esas son cosas que se están haciendo sencillamente. Pero, hermanos, ayudémonos para que el Señor nos ayude. Hay algo aquí, hermanos, que quiero compartir. Aquí algo dice: los seres humanos corremos el peligro de tomar la vida de Jesús solo como ejemplo de obediencia. Nehemías no la tomó así. Nehemías actuó porque dijo: Cristo es mi ejemplo, voy a hacer lo que Cristo hizo. No solamente obedeció. Hermano, obedecer y hacer son dos cosas diferentes, hermano. ¿Cuál es el que obedece? El que obedece, hermano, es el que va y viene, el que va y viene, el que va y viene a la iglesia. Ese es el que obedece. Pero el que actúa, hermano, no solamente viene a sentarse aquí, sino que va a hacerse ¿qué? Sus labores, servir al Señor. Hermanos, cada uno tiene un don. Las mujeres tienen sus dones. Nosotros también tenemos dones, hermano. Aún hasta la misma cocina, hermano. Entonces debemos que colaborar también en la obra del Señor. Hermano, hagámoslo. Que la iglesia no nos tome en cuenta, que el pastor no nos tome en cuenta, que nadie se está... No, hermano, eso es una obra que usted está haciendo para la honra y gloria de Dios. Así es, hermano, personal. Hágale, hermano, porque todo eso será retribuido el día del juicio, hermanos. ¿Que nos desanimaron? No, hermano, vamos para adelante. Vamos a hacer ese Nehemías que no lo desanimó las batallas, hermano.
porque era con sangre que se edificaban, hermano. ¿Y sabe qué? Fueron 50 días que demoraron para reconstruir los muros de Jerusalén. 50 días, hermano. Dice, y es verdad que nadie se obedeció como Jesús, pero antes que sea nuestro ejemplo de obediencia, Jesús es nuestro ejemplo de oración y de comunión con el Padre, hermanos. Eso es lo que nos falta, o me falta a mí, hermano. No quiero, hermano, cada cual es individual. Eso me falta a mí y lo reconozco, hermano. Ser un ejemplo de qué? Conjunto con mi Padre, de comunión con el Padre. ¿Una comunión de qué? De oración, hermano. Yo quiero comentarle algo, hermano, y eso me trae a colación. Nosotros decimos, hermano, que siempre que nosotros salgamos, debemos orarle a Dios. Yo, hermano, después de que salga en la puerta de mi casa, yo no sé si vuelva. No sé, hermano, algo puede pasar en la calle. Así ha sucedido mucho. Yo me acuerdo, hermano, que la vez que me atracaron, hermano, ese día salí. Varias veces había estado ahí, pero ese día salí, hermano, y ni siquiera le dije, Señor, vamos a salir esto. Hermano, salí sin orar, ya ahí están las consecuencias, hermano. Porque yo digo, hermano, si yo hubiese orado, Dios me hubiese cuidado, pero no le di gracias a Dios por la salida, hermano, y no que perdí la bendición de Dios. La vida de Jesús fue una vida de constante oración, a veces cansado, después de un día extenuante de trabajo, arduo, el cuerpo le pedía dormir, pero él buscaba un tiempo para conversar con el Padre. ¿Hago yo eso? Yo tengo un trabajo, hermano, algo pesadito, y a veces llego cansado, hermano, de pronto medito, pero sí me falta, hermano, quebrar estas bisagras, hermano, porque, hermano, mientras yo tenga la oportunidad de quebrar bisagras, hermano, tengo que quebrarlas, hermano, tengo que arrodillarme. Yo no tengo por qué estarlo haciendo oración sentado ni acostado, hermano, no, tengo que arrodillarme, ¿sí? Excepto, pues, públicamente no lo voy a hacer, pero mi hogar, hermano, debo de arrodillarme, hermano, para darle gracias o pedirle la bendición al Señor si me voy a ir, hermano. Muchas veces no lo hace parado, hermano. Todo eso, hermano, todo este del caso de Jeremías me ha traído a coalición, hermano. Y los enemigos de Jeremías no eran cosas serias, hermanos. Veamos, hermano, algo importante. Dice aquí, Nehemías, ¿qué se me hizo Nehemías? Me perdí. Vamos al libro de Nehemías. Dice así. ¿Cuáles eran los enemigos poderosos de Nehemías? Tanto Sanbalat como Tobías eran políticos locales de influencia. La familia de Sanbalat gobernaba Samaria y había logrado relacionarse mediante un matrimonio con la familia de un sacerdote del pueblo de Dios. Qué error, hermanos. Tenemos, hermanos, nosotros, con la ayuda del Señor, pedirle mucho eso. Tobías, un funcionario de Amón, pequeño país del este de Judá, tenía vínculos familiares e influencia entre las principales familias de judíos. Hay ciertas evidencias de que ambos hombres tenían antecedentes judíos, aunque preferían la situación en que estaban y en la que identidad judía les tenía. Hermano, ¿qué nos lleva a esto, hermano? Tenemos nosotros que preocuparnos, hermanos, por saber elegir nuestras amistades. Por eso ahí dice, hermanos, nuestra enemistad, ¿dónde está? Dentro del mismo pueblo de Dios, hermano. Dentro del mismo pueblo de Dios. Muchas veces uno me pone a salir, hermano, ¿usted qué le pasó? No, es que Juliana de tal me ido, que todo esto. Él se va y el otro continúa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermano, el que apostata no se va, sino que queda aquí, haciendo la guerra, hermano. Entonces, hermanos, eso pasaba en el pueblo de Dios. Ellos seguían al bordo, seguían al pie, siempre haciéndole la guerra al Señor. Dice que ellos impedían que la obra del Señor, ¿qué? No se terminase. Pero gracias a Dios, gracias a ese gran líder que fue Jeremías, pudo acabar su obra. Hermanos, vamos a ver algo aquí importante, hermanos. En la página 11 hay algo que dice aquí así. Este hermano dice así.
Haz de tu vida una vida de oración. Ora no solamente de mañana y por la noche, ora constantemente. Cada minuto de tu vida, relaciónate con Jesús en todo lo que haces, en vez de concentrarte solo en tus dificultades que enfrentas. Canaliza esos pensamientos hacia Dios y estarás en una actitud en oración. Que Dios te conceda muchas victorias. Y no te olvides de que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche, todo el día y toda la noche orando. Eso hacía Jesús. Jesús necesitaba, él lo necesitaba, no, él no necesitaba de eso. Él no era y no llama a los ángeles, pero él necesitaba darnos un ejemplo. Necesitamos mostrarnos que solamente por medio de la oración podíamos enfrentar las grandes dificultades que nosotros tenemos, hermanos. Porque, hermanos, estas son pequeñas pruebas que estamos pasando. Vienen cosas peores, hermanos. Vienen cosas peores. Y si en estas no sentimos la necesidad de doblar nuestras rodillas, en esta, hermano, ya no sentimos deseo de nada, hermano. Sino más bien de qué? De irnos con la oposición. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que en verdad, cada día nos consagremos a Dios, hermanos. Que este tiempo de pandemia, todo este tiempo, hermano, que nosotros tuvimos. Voy a decir algo, hermano. Cuando la unificación de las iglesias iban a llevar el 20 de marzo o de mayo, no se logró. Gracias a Dios, hermanos. Ahora yo digo, en ese trayecto de junio, de marzo, hasta aquí, hasta donde vamos, cada uno puede reconocer, hermanos, si su corazón, si su vida estaba preparada para recibir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Analícelo. Mas, sin embargo, Dios, en su infinito amor, ¿qué hizo? Dijo, vamos a adelantarla para el 20 de octubre. Hermanitos, es un segundo tiempo de oportunidad. Un segundo tiempo de oportunidad que el Señor nos da. De ahí en adelante, hermanos, preparémonos y abstengámonos a las consecuencias, hermanos. Una, o para arriba, o otra, hermano, para quedarnos aquí abajo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén. Gracias, hermano Raúl. Y ahora continuamos con el siguiente tema, que se llama El magnífico arte del discernimiento. En esta oportunidad vamos a hablar algunas cosas nuevas sobre la historia de Nehemías y Esdras, y también aprovecharemos de repasar un poquito sobre algunas de las que ya hemos, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y esto es con la intención de estar preparados para lo que viene, el final de la historia. En algunos países, cuando se juega el béisbol, y el béisbol tiene 9 innings, cuando llegan al séptimo, hacen como un pequeño receso para que la gente se relaje un poco, ¿ok? Y estén listos para lo que viene, que es el final del partido. Entonces, vamos a dividir la historia en dos grandes fases. Los primeros 6 capítulos hablan sobre la reconstrucción del muro, y los últimos 7 hablan sobre la reeducación del pueblo. Una de las cosas interesantes es que Dios se complace en usar a las personas de diferentes formas, no importando su condición o su educación. Y es lo maravilloso del Señor. Hemos visto a lo largo de la Escritura cómo Dios ha usado a personas virtuosas y a otras que no lo han sido tanto. Usa a personas santas como a pecadores para ayudarnos en nuestras vidas, o bien para enseñarnos alguna lección de vida. E incluso sin saberlo, ¿cuántas veces habremos sido nosotros utilizados por el Señor con ese motivo para ayudar a alguien más? En la fase de reconstrucción del muro, el Señor usó a Nehemías, y en la fase de la reeducación del pueblo usó a Esdras. Ahora bien, sabemos que el hilo principal de todo el libro de Nehemías es el liderazgo, ¿okay? Y de eso ya hemos hablado. Lo hemos visto reflejado en diferentes formas y en dos personajes principales que llevan a cabo los planes del Señor, que son Nehemías y Esdras. Pero en el capítulo 8, nosotros vemos cómo a través de la lectura de la palabra por Esdras,
hubo un reavivamiento de la fe y de la esperanza del pueblo. Y es que a través de la palabra es donde nosotros debemos buscar nuestra fuerza. Y es a través de la oración, el mecanismo para hacerlo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos obtener. Las personas que habían construido los muros y que ahora se sentían seguros tras esos muros, estaban escuchando ahora la palabra de Dios y habían logrado avivar su fe al escuchar la palabra. Se sentían motivados porque al leer la palabra lograban comprenderla. Tenía sentido para ellos. Y es que eso es lo más importante de la palabra de Dios. Lo más importante de la palabra no es leerla, no es estudiarla, sino es encontrarle sentido, encontrar en ellas esperanza, esa esperanza que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Es encontrar en ellas la respuesta a las angustias o aflicciones que puedan haber en nuestras vidas. Respuestas que nos ayuden a seguir avanzando. Durante todo un día habían escuchado los escritos, cuenta la palabra, que habían pasado todo el día escuchando los escritos, la palabra del Señor, y esto es algo que les sirve a ellos para estar informados. Están enterados de lo que sucedió en la historia, pero más allá de una historia, siempre hay un mensaje, y es la conexión con el Espíritu Santo lo que hará que nosotros lleguemos a entender el mensaje. Esa conexión lo que permitirá la transformación de ese mensaje y de nuestra vida. Si no, pues será solamente una historia más. Todo el estudio que nosotros podamos recibir en el transcurso de nuestras vidas no tiene ningún propósito si no sabemos usarlo. ¿De qué nos sirve un alto conocimiento en cualquier cosa, en cualquier tema, si no se va a hacer nada con ello? Y esto no significa que no sea bueno tener el conocimiento, pero ese conocimiento solo sirve si se usa. Si no, sería no más que una información superficial que está acumulada en nuestras cabezas para que alimentemos nuestro ego ante los demás. Ahí escuchando la prédica, Entonces, por favor, silencio a los micrófonos, ¿no? Gracias. Ahí escuchando la prédica. El pueblo, sabemos que el pueblo había recibido esa información superficial. Estaban ahora nutridos con la palabra, pero no es sino hasta cuando llegamos al versículo 13, cuando vemos que ocurre el discernimiento de toda la palabra. Todos tenemos acceso a la palabra, pero no a todos se les permite entenderla. Y así nos lo aclara Jesús también en su palabra, donde en Juan 13:11 podemos ver, Juan 13:11 y 14, dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora veamos lo que dice el capítulo 8 en su versículo 13. Dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, con Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. La sabiduría no la da el conocimiento de la información, sino el discernimiento, el entendimiento de esa información superficial y lo que haremos con toda esa información que hemos aprendido. El discernimiento es un rasgo esencial en todo buen líder. Es la capacidad de ver un gran cuadro, de proyectarse hacia el futuro, de poder visualizar mentalmente en el futuro el resultado del plan que tenemos hoy. Ahora, debemos tener claro que un gran conocimiento de la palabra no nos dará el discernimiento. Esto solamente se logra a través del nivel de conexión que nosotros logremos tener con el Señor. Y lamentablemente, no todos tienen el mismo nivel de conexión. Cada uno tiene el suyo. Cada uno lo tiene de diferentes formas. Por tanto, el discernimiento no será el mismo para todos. Y esto puede que sea lamentable y podrían algunos llegar a pensar que es injusto, pero eso no lo hace menos cierto.
Si algo he logrado yo aprender dentro de mi corta trayectoria a través de la vida cristiana, es que en Dios no hay nada injusto, no hay injusticia. Por tanto, si yo pienso de esa forma, o si nosotros pensamos de esa forma, es que mi conexión con el Señor no es lo suficientemente fuerte, y entonces la falla está en mí y no en el Señor. Cuando un partido comienza de cualquier deporte, elijan el deporte que a ustedes les gusta, cualquier deporte, cuando nosotros comenzamos el partido, ese partido tiene reglas y cada competidor debe seguirlas para que la competencia sea justa. La vida cristiana no es más diferente que eso. Las reglas están claras antes de comenzar en la vida cristiana y hay que jugar con las reglas para que el juego sea justo para todos de la misma forma. Cuando nosotros estudiamos la palabra, debemos sacar provecho de ella, discerniendo todo cuanto leemos y escuchamos, entendiéndola, encontrándole sentido a esas palabras en nuestras vidas. Si no, serán solo más que palabras y cuentos lo que estamos oyendo. Cuando nosotros vemos la historia donde los apóstoles ayudaron a repartir los panes y los peces que Jesús había multiplicado para alimentar a esas más de 5,000 personas, podríamos pensar que los apóstoles habían aprendido una gran lección con ese milagro, pero lo cierto es que no lo hicieron. El mensaje de Cristo en ese momento fue un mensaje de confianza, un mensaje de que entendieran que el Señor proveerá en los momentos difíciles de nuestra vida. En momentos de necesidad es que nosotros debemos confiar en el Señor. El estar ahí para nosotros cuando lo necesitemos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero solo unos días después, un día después creo, unas horas después, Jesús los mandó en una barca sin él. Los mandó a ellos solos para que transitaran el mar de Galilea. Y una tormenta los alcanzó. Y cuando esa tormenta los abrazó, entonces entraron en pánico y se olvidaron que Jesús iba a estar con ellos. Que aunque ellos no pudieran ver a Jesús y aunque no los tuvieran con ellos físicamente, no significaba que Él no estuviera pendiente de ellos o que no se preocuparía por ellos o no los proveería por cuanto necesitaran, que en ese momento era sentirse seguros. Tenían conocimiento de lo que Cristo era capaz de hacer, porque lo habían visto, lo habían aprendido, pero no tenían el discernimiento, no sabían qué hacer con esa información. Una cosa es tener la información necesaria y otra muy diferente es saber qué hacer con esa información. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿conocía Satanás o conoce Satanás la información necesaria? Por supuesto que sí. Ahora, ¿sabe qué hacer con ella? Ciertamente no. Él cree que sí, pero ¿qué es lo que hace con la información que tiene? La tergiversa y la usa para el mal. Yo puedo tener el conocimiento para arreglar la pieza de un carro y ponerlo a funcionar, pero lo importante no es lo importante es lo que yo voy a hacer con ese carro una vez que esté funcionando. ¿Lo voy a usar para llevar a mi familia a pasear o lo voy a utilizar para huir en el robo de un banco? Entonces, como ven, lo importante no es saber arreglar el carro, sino para qué propósito, con qué propósito estoy yo arreglando ese carro, para el cual lo voy a usar. Entonces, el discernimiento es aquello que nos ayuda a nosotros a saber cómo vamos a usar lo aprendido. Así que lo aprendido no necesariamente es bueno, incluso aunque venga de la propia palabra del Señor. Y Satanás es prueba de eso. Es por eso que nosotros necesitamos que esa sabiduría que nosotros vamos a obtener venga de lo alto y de esa conexión verdadera y auténtica que nosotros logremos con el Señor. Uno puede pensar, a veces nos ponemos a pensar que el trabajo de un pastor, digo yo, pensarán algunos, que el trabajo de un pastor es sencillo, porque es estudiar las escrituras y una vez que están aprendidas, comenzar a difundirlas. Y mientras más lo digan, pues más la gente la aprende.
Yo creo que no hay mayor falsedad en eso. Ahí, o sea, eso no es para nada cierto. En verdad ellos pueden transmitirnos información, pero esa información es algo que nosotros mismos podríamos leerlas en la Escritura. Para mí el verdadero trabajo del pastor es transmitir esa sabiduría que ha logrado obtener con la conexión que ha hecho con el Señor. Es enseñarnos a cómo aprender a conectarnos con el Señor de la misma forma en que ellos lograron hacerlo. Y si no logran hacer eso, entonces el trabajo de los pastores no ha tenido mucho éxito. Véanlo así. Yo trabajo en contabilidad y yo he adquirido conocimiento en esa área. Y creo que pudiera hacer cualquier trabajo donde me encuentre que tenga que ver con el área contable. Y podría seguramente realizarlo sin mayores problemas. Pero eso no me hace capaz de manejar el personal. Puedo que yo sea la persona con más conocimiento del área y por eso las personas me escuchen, porque a lo mejor no haya nadie que sepa más que yo de ese tema, pero eso no me hace generar empatía con las personas, ni me convierte en un líder, sino es la conexión que yo logre con ese personal, lo que va a hacer que esas personas me quieran, me respeten y hagan lo que necesiten para lograr el objetivo. Es por eso que es tan importante para nosotros podernos conectar con Jesús. Y es por eso que es importante para los pastores lograr esa conexión con su grey para que puedan seguir los pasos de Cristo. Ahora pensamos, si el discernimiento es algo tan valioso, ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? Pues hay 3 ideas básicas sobre cómo lograr ese discernimiento. Lo primero que necesitamos saber es que necesitamos tiempo. Nadie se hace sabio de repente, de la noche a la mañana, o nace sabio. Tampoco tiene que hacerse viejo, y eso nos lo aclara David en el Salmo 119, 100, donde dice que no hace falta hacerse viejo para tener entendimiento. Entonces, lo primero es que necesitamos tiempo. Segundo, necesitamos a las personas apropiadas. Debemos buscar en las personas apropiadas lograr sabiduría. Y no solo hablo de Cristo, sino también de aquellas personas en quien Cristo ha puesto su confianza para instruirnos. Y lo más importante, necesitamos la actitud adecuada. Debemos tener una actitud humilde y de querer aprender, sin importar de dónde venga la enseñanza. A veces pensamos que un pastor no puede aprender algo de nosotros, porque como es el pastor, yo debo aprender de ellos. Y en teoría es así, eso es verdad. Pero el pastor también es una persona como nosotros. Y no es la edad o el conocimiento lo que da el discernimiento de lo aprendido, sino es la conexión que nosotros tengamos con el Señor. Y es por eso que los pastores son ideales para instruirnos a nosotros, porque ellos han logrado conectarse con el Señor de una manera en que probablemente nosotros no lo hemos hecho. Su trabajo es enseñarnos, o así lo pienso yo, que el trabajo de los pastores es enseñarnos a alcanzar esa conexión que ellos han logrado. Y cuando nosotros logremos tenerla, entonces nosotros también seremos capaces de impartir ese conocimiento. Ahora, eso significa que si nosotros logramos, entonces el pastor ya no es necesario. Por el contrario, es cuando más se necesita. Porque cuando el pastor logra eso, su cometido está hecho. Eso es cierto. Y el propósito de su trabajo se ha alcanzado. Y no puedo ni siquiera imaginarme la satisfacción que debe sentir un pastor al saber que una persona ha logrado ese nivel de conexión con Dios. Pero lo verdaderamente real es que Él debe seguir trabajando con nosotros para que esa conexión que ya se logró no se pierda. Además, hay muchas más personas que necesitan de esa ayuda, de ese pastor, que nosotros necesitamos al inicio. Yo creo que no hay trabajo más arduo y más complicado que el del pastor. Creo que es el trabajo de mayor responsabilidad que puedo imaginarme, porque no sabría cómo explicarle al Señor que siendo yo pastor, fui negligente en el trabajo que me comprometí a hacer con Él, en que yo no transmití
ese conocimiento. Debe ser muy fuerte, muy gratificante, pero es un trabajo muy duro. Pero no solamente es importante, sino que es hermoso el trabajo que ellos hacen. Algunas personas acuden a los cultos en las iglesias, como en lo que estamos ahora. Para mí, esto es un culto de iglesia. Yo sé que todo el mundo habla de la plataforma Zoom, pero para mí, yo me siento como si estuviéramos en la iglesia. Y hay seguramente quienes van a salir fortalecidos de estas palabras. Y seguramente habrá también a quien no les cause mella. Y habrá quienes piensen que esto es aburrido y se pondrán a hacer algunas otras cosas mientras yo estoy hablando. Eso puede pasar. Lo que nos diferencia, lo que diferencia a uno de los otros es la actitud. Hay quienes son como esponjas y que están dispuestos a absorber todo cuanto escuchan y a usarlo en sus vidas. Y eso los ayuda a crecer espiritualmente cada vez más. Pero entonces, ¿hasta cuándo hay que aprender? ¿Cuánto es posible crecer? Y para mí eso es lo más maravilloso de todo, que es algo que no tiene límites. Esas son personas que han discernido que el terreno está preparado. Han dispuesto su corazón para entender la palabra y se han conectado con el Señor y entienden que el cambio en sus vidas está solo por comenzar. Así tengan ya años en la vida espiritual. Y eso es lo más emocionante de todo. Lo más rico de todo es cuando uno comienza algo nuevo, cuando hay nuevos proyectos, cuando hay nuevas ilusiones, nuevas metas. Eso es algo que nos motiva mucho. Si nosotros nos mantenemos espiritualmente pensando que nuestra vida está comenzando, nos vamos a mantener motivados todo el tiempo. Es como cuando nosotros nos vamos de viaje. Si nosotros salimos de vacaciones con la familia, nos entusiasman los sitios a los que vamos a visitar, los paseos que podemos hacer, las comidas que vamos a probar. Nos emociona porque no tiene límite nuestro disfrute. Y va a ser tan maravilloso como nosotros estemos dispuestos a hacerlo. De la misma forma funciona nuestra vida espiritual. No tiene límites. Y puede ser tan maravillosa y espléndida como nuestra actitud esté dispuesta a hacerla. Ahora viene lo maravilloso del resultado de ese discernimiento espiritual. Primero, andamos en obediencia total. Y segundo, descubrimos la felicidad genuina. Porque hay quienes se creen que viven, que son felices. Pero la verdadera felicidad viene cuando tenemos a Cristo en el alma. Ahora, leamos por cuenta propia los últimos versículos del capítulo 8 del libro de Nehemías. Y podrán, si ya estamos realmente conectados con el Señor, vamos a poder entenderlos. Cuando nosotros vemos una gran corporación, una empresa grande con muchísimos empleados, vemos a mucha gente trabajando y entre ellos hay quienes lideran a esos colaboradores, a esos empleados. Y sin embargo, dentro de esas filas, de ese gran número de líderes, ¿cuántos realmente son líderes dotados de esas tres cualidades que necesita un buen líder? Que son la perspectiva, la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, que si nosotros logramos tenerlas, logramos poseerlas, logramos adueñarnos de ellas, vamos a ser distintos y vamos a destacar del resto de los demás. Seamos líderes consagrados y demos honra al Señor. Pensemos en qué requerimos en nuestras vidas para lograr ese liderazgo, para ser líderes en nuestros hogares, para ser líderes en nuestros trabajos, para ser líderes como padres, en la iglesia, como miembros de iglesia. Aprendamos a ser líderes de nuestras propias vidas para alcanzar nuestra salvación. Entendamos que lo que puede cambiar nuestra vida es la actitud y la disposición que tengamos para hacerlo. Y esa conexión que tengamos con el Señor es el medio que nosotros vamos a usar para hacerlo. Es lo que determina el nivel de comprensión, de discernimiento, de sabiduría que vamos a tener en nuestras vidas. Recuerden, la actitud, la disposición y la conexión con el Señor es lo que nos llevan a la salvación. Que la paz y la bendición del Señor estén siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén.
Vamos ahora, Amén, amén. vamos ahora a finalizar el culto con el himno 299, con acentos de alegría. Con acentos de alegría, hoy loamos al Señor, que en este grato día nos ciñe con su amor. Adoremos al que quiso congregarnos otra vez, como miembros de su iglesia, todos de una misma fe, con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarda en santa unión. Gloria a nuestro Rey amante, que nos da su santa paz, en su gracia desbordante, para todos las olas. Levantemos nuestras voces y digamos con fervor: gloria al Hijo bondadoso, gloria a nuestro Redentor. Con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarda en santa unión. Oh Señor, hoy te adoramos con fervor y gratitud, y anhelosos te pedimos que nos brindes tu salud. Reunidos como hermanos, te adoremos sin cesar, y en tu gracia bienhechora procuremos siempre estar. Con fervor, a nuestro Rey cantemos, y su amor nos guarda en santa unión. Amén. Vamos a pedirle, hermana Marlene, si nos puede, vamos a pedirle por favor a la hermana Marlene si se le puede pedir al pastor Salomón que nos dirija en oración y que una vez finalizada la oración nos dé la bendición Haga la oración. Un momento. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque has estado con nosotros, acompañándonos y enseñándonos tu palabra. Y agradecemos por los reformadores de antaño la obra que han realizado en favor de tu causa, y que todo ha sido prosperidad para el pueblo, y así nos dejan el ejemplo para que cada uno podamos ser verdaderos reformadores en este tiempo del fin. Ayúdenos con el perdón de nuestros pecados, la fe en Jesucristo, para guardar tus santos mandamientos, y el poder del Espíritu Santo para que podamos continuar con este poder
en este camino en que estamos hasta tu segunda venida, cuando tú vengas en las nubes del cielo. Bendice a todos los hermanos que predican, que han predicado, dele bendición y cada vez más sabiduría para poder entrar en el camino de la verdadera historia y profecía de tu palabra, desde Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cuando tú vengas, cuando termine la gracia, podamos haber colaborado contigo en todas estas cosas que se necesitan actualmente en la gente que todavía no conoce, que podamos explicar esta palabra sagrada y todos puedan conocerte, y los que van a ser salvos, que te busquen antes de que sea demasiado tarde. Esperamos que cada uno de los que ya conocemos estamos en el camino, que podamos continuar con fe en Jesucristo y que podamos participar de tu reino en tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, el pastor Salomón nos puede dar la bendición. ¿Quién? ¿Salomón? Sí. Que dé la bendición. Pero sácale la imagen. Venga, sácale la imagen. La imagen. Canten el corito. Canten el corito de la bendición. Ah, ya lo ponemos, hermano. ¿No lo han puesto? Pero sí, el hermano le dijo que ya lo vamos a poner. Despídenos con tu bendición, al retirarnos de este lugar, que la merced, la bendición, en nuestras almas pueda quedar. Amén. Ya, ¿verdad? Así bendeciréis a Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Bueno, así han quedado finalizados los servicios. Amén. Este segundo servicio. Y la invitación es para las 3 de la tarde cuando comienza la sociedad de jóvenes. Así que recuerden conectarse, estar dispuestos a participar, a compartir y a colaborar con todos los asuntos que son referentes al Señor. Nos despedimos. Les deseo un feliz almuerzo a todos. Chao, chao. Chao. Feliz tarde. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias por ese maravilloso mensaje, hermano, para usted y el hermano Raúl. Muy Amén. buenos los temas. Muy Chao, buenos. chao. Honra y la gloria del Señor. Es importante que aprendamos sobre el liderazgo. Amén. Y gracias al Chao, pastor chao. Salomón también. Amén. Amén. Bendiciones y saludos a todas las familias. Igual, saludos a todos. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Amén, igual. Amén. Nos vemos a las Amén. 3. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Evangélica. Ahí ahora se desconectó ya. Ya a las 3 creo que.
1, 2 y 3. ¿Qué Chávez quiere?